Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga y seguimos con nuestros estudios sobre el Pentateuco y estamos llegando ahora a la vida de Isaac. Hemos visto que él era el hijo de la promesa, él nació por promesa del Señor, por un milagro y llegamos al momento, hemos visto antes también el sacrificio que Abraham iba a hacer por su hijo y que Dios detuvo para probar la fidelidad de Abraham. Y ahora llegamos a un momento muy lindo, a una historia de amor, ¿no? Que es el casamiento de Isaac con Rebeca, que fue tan importante para esa línea que nosotros siempre estamos hablando, que es la línea de la promesa, el eslabón. Cuando uno mira esta historia, choca con los tiempos, ¿no? No son los mismos tiempos de la época de Abraham, ni las mismas formas que la época nuestra. Hoy no es el padre el que elige con quién nos vamos a casar, nosotros tampoco elegimos con quién se van a casar nuestros hijos, pero sigue estando Dios en el control de todas esas cosas cuando alguien es creyente, cuando alguien confió su vida al Señor. La historia comienza así en el capítulo 24. Abraham decide buscar una esposa para Isaac, se deja guiar por Dios, por la fe, y él habla a un siervo fiel para que él pueda encontrar una persona indicada para que Isaac se case. Leemos en el versículo 1, dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Abraham podía mirar hacia atrás y podía decir, bueno, el Señor me ha bendecido, yo he sido fiel a Dios, bueno, y ahora me toca una decisión muy importante, porque lo importante de los patriarcas, lo importante de los hombres escogidos por Dios era seguir la línea de sucesión, como siempre venimos hablando de esa cadena, esos eslabones que llevaban a la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que luego Abraham le dice a un criado suyo, el más viejo de su casa, es probable, ¿no?, que este criado suyo era un hombre fiel que había estado mucho tiempo con Abraham y que había mostrado su fidelidad, pero también su fe. Este criado se destaca por su fe, como vamos a ver. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Eso era una actitud de fidelidad y de juramento. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de la hija de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vamos a desmenuzar un poquito estos versículos. Primero, llegó un tiempo, el tiempo de Dios. Los teólogos hablan del Kairos, ¿no? Está el tiempo de los hombres, pero hay un tiempo que es el específico, el tiempo de Dios, ¿no? El tiempo cuando Dios decide hacer las cosas. Eso es llamado el Kairos. En el tiempo de Dios, Dios decide que Abraham tenía que buscar una esposa para Isaac. Y Abraham encomienda a un siervo para buscar hija para su esposo. ¿Cuál era la voluntad de Dios para ese matrimonio? Bueno, la descendencia pura de los creyentes. Abraham no podía buscar entre las mujeres filisteas o las que habitaban cerca de donde él estaba. Él tenía que buscar una mujer de la línea de la promesa, una mujer que fuera temerosa de Dios. Era un tanto difícil hacerlo. Ahora vamos a ver cómo Dios se mete en toda esta decisión para que Abraham pueda encontrar la mujer exacta para Isaac. ¿Cuál era la condición? Que no tenía que esta mujer provenir ni de los filisteos ni de los cananeos. No podían ser incrédulos, no podían ser idólatras o de otra
tribu, descendencia o religión. Y también debía provenir del mismo pueblo de Abraham, de la misma línea de descendencia, de aquellos que creen en el único Dios verdadero. Era una situación complicada y difícil. Pero bueno, hermanos, esto nos deja ya una primera enseñanza. En nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras decisiones, cuando somos creyentes, debe prevalecer la voluntad de Dios. A pesar de las luchas, de los problemas, debe prevalecer la voluntad de Dios. Y especialmente este mensaje para los jóvenes, aunque eso implique no continuar con una relación, aunque eso implique muchas veces dejar una relación en la cual nosotros nos hemos equivocado en nuestra decisión, y si esa relación nos está impidiendo la comunión con Dios, vamos a sufrir mucho después. A veces es mejor dejar una relación que sufrir después. Y también es mejor continuar una relación y seguir adelante cuando esa relación está exaltando y glorificando el nombre de Dios en nuestra vida. Abraham le dice a su siervo, le da una advertencia. Primero, Isaac no debe dejar la tierra prometida, no debe dejar la tierra de la promesa, no debe ir a vivir donde vivía su prometida, sino que su prometida debe venir hacia la tierra prometida y habitar con Isaac, porque la promesa de Dios era clara. Dios le iba a dar a Abraham, a Isaac y a su descendencia la tierra prometida. Eso estaba en la promesa a Abraham. Abraham y su simiente, su descendencia, serían aquellos que poseerían la tierra prometida. A Abraham se le garantiza la guía de Dios en esto. O sea, Abraham sabía que Dios estaba en el control de todas sus cosas. Abraham de esa manera tranquiliza a su siervo y lo juramenta delante de Dios, como diciendo, Dios está en el control de todas estas cosas. El siervo decide jurar buscarle una esposa a Abraham. Fíjese el versículo 9, estamos hablando del capítulo 24, dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio, sobre esta situación. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a la Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces, ¿qué sucede? El siervo obedece a Abraham y sale a buscar una esposa para Isaac. Se lleva regalos y va al lugar indicado, ¿no? Hay un lugar indicado. Parece ser que Abraham le dijo, tenés que ir a la Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Él va a un pozo, dice el versículo 11, hizo arrodillar los camellos, eso habla de descansar sus camellos, fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por el agua, ¿no? Ahí está la sabiduría de este siervo. Él va a buscar esposa para Isaac al lugar donde las doncellas, las jóvenes solteras, no casadas, vírgenes, ¿no? Van a buscar agua al pozo a la hora de la tarde. Versículo 12, y dijo, oh Jehová, ahí hay una oración del siervo de Dios. Este hombre, siervo de Abraham y siervo de Dios, ora a Dios para que Dios le revele y lo ayude en su empresa. Fíjense qué hermosa oración, qué oración ferviente. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. Dame una victoria, Señor, en toda esta situación. Y haz misericordia con mi señor Abraham. Él intercede por su siervo, por su señor, por Abraham. Le dice, Señor, Abraham quiere tener paz con todo esto. Quiere tener victoria en todo esto. Señor, dale una victoria a mi señor Abraham.
He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. ¿No? Fue muy astuto, muy sabio en lo que hizo este siervo. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también te daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Es como que pone un mojón este siervo de Dios. Él ora fervientemente y oró específicamente, hermanos, por una señal. Le pidió a Dios una señal definitiva y sobre todo, queridos hermanos y hermanas, oró con fe. Oró con fe, con una fe sencilla, con una fe ingenua, con una fe sabiendo que Dios estaba en el control. La pregunta es, ¿hacemos esto nosotros? ¿Oramos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por quienes van a conocer en un futuro y quienes van a ser su matrimonio? Ya como padres deberíamos estar haciéndolo. Ya como siervos de Dios, pastores, maestros de escuela dominical, discipuladores, tendríamos que tener estas cosas en nuestra oración. Nuestros jóvenes en la iglesia, ¿a quién van a elegir para compartir su vida? Y aquellos que son creyentes, ¿los estamos animando a que oren, a que estén convencidos, a que sepan que el matrimonio es algo importante y el noviazgo también, que tiene que glorificar a Dios y darle felicidad y alegría y gozo en sus vidas? Que deben ser dos que se unan para tener una vida que agrade a Dios y una familia que agrade a Dios. ¿Se está haciendo esto en este tiempo? Miren, yo lo dudo. Yo creo que en esta época la minoría de los jóvenes cristianos están orando por la persona que los va a acompañar toda su vida. En mi época, hace unos años atrás, más de 30 años atrás, nosotros orábamos con fe, consultábamos a nuestros pastores sobre quién iba a ser la persona con la que íbamos a primero empezar un noviazgo y luego casarnos. Parece antiguo lo que digo, pero es tan importante. Nos ahorraría tantos problemas. Entonces dice que este siervo obedeció al Señor y siguió adelante orando a Dios, hasta que en un momento dado dice la palabra que se acerca una doncella, ¿no? Una joven que se llamaba Rebeca, incluso antes de que terminara de orar este siervo. Fíjese el versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar con Dios, ¿no? He aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor. Hermanos, era pariente de Abraham. Nacor era hermano de Abraham. Qué tremendo, ¿no? Era de la línea de la promesa. Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y ahí aparece Rebeca, con toda su belleza y juventud y piedad, ¿no? Aparece con su cántaro en el hombro. ¿Saben que hay una película que yo vi cuando era muy pequeño, que cuando leí por primera vez esta historia, que la leí de muy chiquito, esta historia de Abraham y de Rebeca, saben que me hizo acordar una película, no sé si ustedes la vieron, se llamaba El libro de la selva. En esa película el protagonista, Mowgli, ¿no? Es una película basada en un libro de Kipling, y este chico que habitaba en medio de la selva, dice que se esconde para ver la aldea de los hombres. Este chico había sido criado primero por lobos y tenía amigos, entre ellos un oso que se llamaba Baló, y algunos monitos. Es una historia muy linda, ¿no? Y él se acerca a la aldea de los hombres y dice que cuando él se acerca a la aldea ve salir una joven
muy hermosa con un cántaro en su hombro para buscar agua del pozo. Bueno, esta era una situación muy parecida la que ve el siervo de Abraham. Versículo 16 dice que la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. O sea, se acerca una joven mientras está terminando de orar el siervo de Abraham, que era sobrina nieta de Abraham, línea de la promesa, como dijimos, que era bella, que era virgen, que era una mujer que no había conocido varón. Y ahí vemos cómo comienza a cumplirse la oración del siervo de Dios. Versículo 17 dice que entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío, y dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Bueno, acá vemos la actitud de Rebeca, ¿no? Él ya ve la necesidad de este hombre y no solo le da de beber a él, sino a sus 10 camellos. Me imagino que cuando el siervo vio esto, la palabra misma lo dice, se maravilló. Dijo: esta es la mujer para Isaac. Pero él hace algo muy importante, hermanos, muy importante que nosotros debemos aprender. Dice que él calló. Él se quedó en silencio, ¿no? Y dice: para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Él tenía que tener la convicción de parte de Dios de que era Rebeca. A veces lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿no? A veces nos podemos llegar a confundir y a apresurar a Dios. Eso lo sabía bien Abraham cuando tuvo relaciones con Agar para querer adelantar la promesa de Dios, y ahí tuvo a su hijo Ismael, cuando el hijo de la promesa era Isaac. No, muchas veces nos apresuramos, pero este siervo no hizo eso. Este siervo, a pesar de todo lo bueno que vio en Rebeca, dice que cayó para saber la confirmación de Dios para la vida de Isaac. Hermanos, no sabemos cómo le confirmó Dios, pero supuestamente lo hizo en su corazón. Él pudo sentir que esa oración que él había hecho tenía respuestas en la persona de Rebeca. Él observó detenidamente lo que estaba viendo en Rebeca para saber si era verdaderamente la elección del Señor, para asegurarse si Rebeca era por lo que este siervo había orado. Qué responsabilidad, qué seriedad con las cosas del Señor. Qué importante es eso, ¿no? Detenernos para que Dios nos guíe en una decisión que es la segunda decisión más importante de nuestra vida. La primera es haber creído en el Señor, y la segunda, con quién compartiremos nuestra vida. Dice que cuando el siervo ya está seguro de todo eso, le da regalos a Rebeca, un pendiente de oro para la nariz y 2 brazaletes de oro. Parece ser que se usaba el arito en la nariz en aquella época. Y luego este siervo pregunta por la familia de Rebeca y si su familia tenía un lugar para alojarlo, ¿no? Ella le responde, versículo 24: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: hay en nuestra casa mucho forraje y lugar para posar. Entonces, cuando la joven le responde al siervo de Abraham, le da 2 informaciones muy importantes. Primero, ella era la nieta de Nacor, o sea, sería sobrina nieta de Abraham. Era de la familia, de la sangre.
pertenecía a los hijos de la promesa. Y también le responde que ella y su familia tenían alojamiento para él. Bueno, este siervo vemos que es un hombre de oración, porque en algún momento siempre interpone la oración y el agradecimiento y la adoración a Dios en su vida. Versículo 26. Miren qué hermoso que es este versículo. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. El siervo agradeció a Dios por su misericordia, porque Dios lo guió paso a paso en la búsqueda de la mujer para Isaac. Luego dice que Rebeca corre a casa y Labán, acá aparece un personaje llamado Labán, que es hermano de Rebeca, corre a recibir a este hombre, corre a recibir al siervo de Abraham. Él ve los presentes que había hecho este siervo hacia Rebeca, el arete en la nariz, los brazaletes, y halla al siervo cerca del pozo. Labán se acerca al siervo y lo invita a posar en su casa y a quedarse con él. Labán, cuando este hombre llega, hace desatar los camellos, hace traer agua para el siervo, para los hombres que acompañaban el siervo, y ahí es cuando el siervo de Abraham le expresa todo lo que había en su corazón y todo el propósito de Dios. Es interesante, ¿no? Él habla antes de comer, antes de cualquier comida. Él quería primero lo primero. Primero el propósito de Dios. Fíjense el versículo 33, queridos hermanos. Y le pusieron delante qué comer. Él venía de un viaje muy largo. Quizás se había pasado alguna situación de hambre, no lo sabemos, o de sed. Pero miren lo que responde él. Le pusieron delante de comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo: habla. Labán le dice: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo, Abraham, me hizo jurar diciendo: no tomarás para mí hijo o mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces dice, cuenta que Abraham le respondió: Jehová, en cuya presencia he andado. Qué hermosa frase, en cuya presencia he andado. Él podía asegurar que estaba en la presencia del Señor, que enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mí hijo, mujer de mi familia, de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Le pasa la pelota a Labán, ¿no? Le dice: bueno, ahora la decisión es tuya. Yo lo que tengo que hacer es elegir la mujer que Dios quiere. Esta mujer que Dios quiere, el Dios en cuya presencia ando. Me encanta esta frase. En cuya presencia ando. Me dio a elegir la mujer. La elegí. Es Rebeca, tu hermana. Pero la otra circunstancia es que Rebeca debe venir a vivir a las tiendas de Abraham. Y acá este siervo escucha la devolución de Labán. Entonces, lo primero, lo importante, él pone el propósito de Dios sobre todo. No voy a comer hasta que no haya dicho por qué estoy acá. Habla en el momento justo, habló antes de comer y habla de la bendición de Dios sobre su vida. Caminé con el Señor. Abraham bendijo a mi Señor, Dios bendijo a mi Señor Abraham durante todo este tiempo.
Luego habla del deseo de Abraham de que Isaac consiga una mujer piadosa, una mujer que ame a Dios, no una esposa de los cananeos, que eran incrédulos, sino una esposa de la familia de Abraham, de la línea de la fe, para que ese eslabón continúe, para que esa cadena no se rompa. Debía ser una mujer creyente. Le habla también de la dependencia que él tenía de Dios y cómo Dios lo había ayudado. Le habla del compromiso que él tenía de buscar una esposa para Isaac, que ese compromiso debe trasladarse a nosotros también. A ustedes, hermanos, a ustedes, hermanas, conseguir, los jóvenes específicamente, o nuestros hijos, una mujer y un hombre que sea de Dios para la familia. Hermanos, puedo parecer reiterativo con esto, pero ahorramos un montón de disgustos y un montón de problemas. ¿Quiere decir esto que si mi hijo elige una mujer que no es creyente, Dios no va a bendecir o Dios no va a tener misericordia? Por supuesto que va Dios a tener misericordia. Muchos matrimonios han comenzado de esa manera y la misericordia de Dios hizo que la persona inconversa se convierta, pero no deja de ser un yugo desigual, no deja de ser una situación complicada. Y en otras ocasiones la persona no se convierte y lo que vive ese creyente es parecido muchas veces a un infierno. A veces son buenas personas y permiten que la otra parte pueda ejercer su fe, pero muchas veces no es así. Hay un choque entre la fe y la incredulidad. Hay un pasaje de la Biblia que está en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, que es importante que tengamos en cuenta hablando de este tema. Pablo le dice a los corintios: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes, y habla de los creyentes, hermano, habla de vos, hermana, habla de vos, joven, habla de vos. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré tu Dios, su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, a veces se puede cometer un error muy grande, y aunque sea políticamente incorrecto o podamos caer mal, por amor tenemos que advertir estas cosas, porque a veces puede traer problemas mucho más graves si se sigue con una relación que no agrada al Señor. Seguimos. Dice que le cuenta a Labán todas estas cosas, habla de que Dios le respondió a la oración, habla de la convicción que Dios puso en su corazón de que era Rebeca la persona, pero el siervo le pide a Labán una decisión clara. Vos tenés que decidir sobre estas cosas, y la decisión es: Rebeca tiene que venir a habitar a las tiendas de Abraham. Y esa solicitud fue concedida. Entonces el siervo confirma, tenía la autoridad para hacerlo, y sella la decisión por el matrimonio. Me encanta este versículo. Fíjese ahí, el versículo 52. Dice: cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Quedó bien con la familia, como deben hacer todos aquellos varones.
cuando conocen la familia de quien va a ser su esposa. Y dice que comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Y se regocijaron. Hubo felicidad, porque Dios había cumplido su promesa. El siervo había obedecido y la bendición había llegado por medio de Rebeca. Entonces, versículo 55, respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Entonces la familia quería demorar la partida de Rebeca por unos días. Dice, y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya mi señor. Y el siervo se marchó de inmediato con Rebeca. La familia confirma la decisión. Versículo 57. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y el criado de Abraham y sus hombres, y bendijeron a Rebeca. Y le dijeron, hermana nuestra, sé madre. Miren esto, hermanos, miren esto. Sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. La bendición que le dieron. Entonces, la familia de Rebeca, qué importante es la familia de Rebeca, qué importante es la familia cristiana, qué importante es una familia que ame a Dios. La familia envió a Rebeca conjuntamente con la nodriza y la familia bendijo a Rebeca. Entonces el siervo, Rebeca y los demás marcharon hasta donde estaba Isaac y donde estaba Abraham. Es muy lindo lo que sigue. Entonces se levantó, versículo 61, Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, así se llamaba, y él habitaba en Negev, y había salido Isaac a meditar al campo, a orar, a buscar al Señor, a meditar sobre su futuro. A la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Ahí estaba Isaac, en el pozo, y de repente ve venir a lo largo de la planicie o del desierto, ve venir los camellos que venían de la zona de donde había partido el siervo. Y Rebeca también, en su camello, alza los ojos. Parece una película de estas películas de romance, de amor, ¿no? Dice que Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Se ve que vio Rebeca a Isaac y quedó flechada. Le gustó el muchacho. Eso también está incluido. Rebeca vio a este galancito y dijo, uy, qué lindo que es, ¿no? Qué lindo muchacho. Y le preguntó al siervo, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Entonces tomó el velo y se cubrió. Respeto, santidad, sobriedad. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, que ya había fallecido, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Qué hermosa historia. Isaac salió una tarde al campo a meditar, Rebeca lo ve a Isaac, Rebeca le pregunta al siervo quién es este joven tan buen mozo, Rebeca actúa con respeto, el siervo le cuenta quién era y dice la palabra de Dios que Isaac amó y se casó con Rebeca y Rebeca consoló a Isaac. Rebeca fue una bendición para la familia de Abraham, una bendición, que eso es importante, hermanos, ser bendición para la familia a la que vamos a entrar.
dice que consoló a Isaac después de la muerte de su madre. Es una hermosa historia. Una historia que se emparenta un poco con muchas historias de familias creyentes. Mi historia es así. Yo conocí una Rebeca en mi vida. Yo conocí una mujer de Dios. Yo venía de una vida de no creyente y cuando tenía 21 años me convertí. Y a los 25, 26 años conocí a mi esposa. Una chica que había nacido en el camino del Señor, que servía a Dios. Yo ya lo había empezado a servir, ya había comenzado a predicar y a trabajar con jóvenes y a trabajar en el discipulado. Y estuvimos orando. Recuerdo que oramos un tiempo para ver si esa era la confirmación. Y recuerdo el día que decidimos ser novios, en el banco de una plaza. Pero ¿saben qué, hermanos? Hablamos del futuro. Me acuerdo que ese día, de la emoción y de la presencia de Dios en nuestra vida, ni siquiera ese día nos dimos un beso, porque hablamos del futuro. Ese día sentamos bases de que si nos poníamos de novio y Dios bendecía ese noviazgo y nos casábamos, íbamos a ser los dos siervos del Señor. Íbamos a ser los dos una familia que bendiga al Señor, que hoy se multiplicó en 4. Hoy somos 4. Silvia y yo y Marcos y Lucila, nuestros hijos. Dios ha sido bueno. Existen las Rebecas y existen los Isaac. Solo hay que, primero, buscar la presencia de Dios. Segundo, buscarlos a ellos. Hermanos queridos, si tenés hijos, o si sos soltero o soltera, contales esta historia. Contales que Dios premia la oración, sostenernos en su voluntad, obedecer al Señor. Lo premia con una vida de gozo, aún en las pruebas, y con una familia que agrade a Dios. Esta es una historia de amor, la historia de Isaac y Rebeca, la historia de un siervo fiel, la historia de Dios dirigiendo todas las cosas. Dios les bendiga.